Me llamo Alejandro Chávez y nací en Huancané, junto al lago Titicaca, en Perú. Mi padre se llamaba Mariano, era natural de Chihuahua, trabajaba en las minas. Cuando yo tenía 10 años, mi padre habló conmigo por primera vez y me preguntó, ¿cuántos son 2 más 2? 4, le contesté lógicamente. Muy bien, hijo mío, si ya sabes esto, ahora puedes trabajar como yo, me dijo secamente, y al día siguiente me llevó con él a la mina para que yo fuera ayudante del herrero. Yo trabajaba y él cobraba todo mi salario. Nunca me daba ni siquiera para comprar caramelos. Al cabo de 2 años, nuestra relación empezó a ser tan tensa que aún siendo niño tuve que enfrentarme a él y simplemente me dijo, si no quieres trabajar conmigo, vete y no vuelvas más. Esa misma noche me hice un atillo con mis ropas y me marché de casa mientras todos dormían. Empecé a trabajar con vidrios como ayudante en una fundición. Ganaba 5 céntimos al día. Después fui aprendiendo a hacer bombillas y ya ganaba más dinero. Cuando llevaba 1 año fuera de casa, me vinieron a comunicar que mi padre había muerto, enterrado en un desprendimiento de la mina. Volví a casa con mi madre y reanudé el trabajo en la herrería para ayudar a la familia. Muchas noches una vecina bruja venía a nuestra casa y nos enseñaba a hacer espiritismo para invocar al espíritu de mi padre y poder hablar con él. Mi madre me utilizaba a mí como medium para que la voz de mi padre viniera por medio de mi boca. Yo entraba en trance y el espíritu de mi padre hablaba por medio de mi mente y de mis labios. Algunas veces estaba de mal humor y decía cosas terribles. Como todo aquello me producía mucho miedo, recurrí al pisco, aguardiente muy fuerte, para afrontar esas tensiones tan grandes. Un día tomé tanto pisco que me quedé tirado en la calle medio muerto. Me aficioné a leer libros de ocultismo, buscando poderes superiores, libros de magia roja, verde y sobre todo la magia negra. Con ellos estudié ampliamente el vudú y la macumba, participando en diferentes sesiones en las cuales algunas personas pagaban para que se hicieran conjuros y hechizos contra otras personas que efectivamente enfermaban y morían. Así transcurrió mi adolescencia, de la mina al pisco y del pisco a la brujería. Pero me fueron ofreciendo nuevas sustancias en las sesiones de espiritismo y brujería. Probé el San Pedro, peyote mexicano extraído del cactus, y empecé a tener tales alucinaciones que me tenía que quedar en el suelo tumbado boca abajo y con los ojos cerrados, temblando y agitándose todo el universo a mi alrededor como si fuese a estallar, porque si abría los ojos, todo lo que veía, árboles, postes de telégrafo, se movía, transformándose en verdaderos monstruos repugnantes que me atacaban ferozmente, como le pasaba al Quijote con los molinos de viento. Un día me invitó un brujo viejo a beber una infusión de datura, llamada hierba del diablo, y físicamente me encontré bajando a los infiernos, entre llamas de fuego y azufre, viendo a los condenados gemir continuamente, atormentados por los demonios. Creí que me volvía loco. Intenté dejar de tomar estas sustancias tan terroríficas, pero siempre me insistían en las ceremonias. En una ocasión me dieron estramonio y estuve dando botes y volteretas como si fuese un animal, sintiendo que las manos se convertían en patas delanteras y aullando como una fiera, corrí a 4 patas por el campo durante varias horas. Cuando llegué a casa, intenté violar a mi madre, pues estaba desenfrenado por completo. Ella consiguió huir medio desnuda, gritando mientras yo la perseguía, hasta que logró refugiarse en la casa de unos vecinos. Al día siguiente vinieron con una ambulancia, me pusieron la camisa de fuerza entre 2 gigantes que tuvieron que golpearme a puñetazos hasta hacerme perder el sentido, pues si no, los hubiera matado a mordiscos. Aún seguía siendo una fiera. En el hospital estuvieron preparándome para hacerme una lobotomía, como ya les habían hecho a muchos otros alucinados, pero cuando me soltaron las correas para llevarme al quirófano, di un salto y me arrojé por la ventana. Era solo un 2º piso, cayendo sobre los pies y las manos con una agilidad que parecía la de un chimpancé. Logré huir hasta las montañas de Putina, en donde me refugié en una cueva.
Empecé a vivir como un animal, sin lavarme, comiendo carne cruda de pájaros y gallinas, hierbas silvestres y hasta lagartos y culebras. Dentro de la cueva hice un altar al diablo y le ponía velas. Comencé a practicar bestialidad con los rebaños de ovejas y cabras que había por allí y permanecí más de 6 meses viviendo como un perro lobo. Me junté con un pastor de cabras que también practicaba la brujería y me enseñó su oficio con el que tenía queso, leche y a veces carne. Con él aprendí a hacer tatuajes quemando gomas de rueda y cociendo después la pasta. Con el líquido negro hacía las tintas de humo y después con 3 agujas y una pinza la iba introduciendo a pinchazos bajo la piel. Me hizo un tatuaje diabólico en la parte interna del antebrazo, de tal manera que al empinar el codo me lo ponía delante de la cara. Tal tatuaje consiste en una gigantesca serpiente con 6 cabezas, rodeando a una mujer desnuda que dice, «Ven conmigo». Mientras me daba los picotazos, conjuraba una y otra vez a la diosa Calima, cuya figura me estaba tatuando. Nunca me imaginé que quedaría marcado diabólicamente hasta estar totalmente poseído por este espíritu. Como el pastor tenía que dirigir el rebaño por los valles para aprovechar los rebuscos que dejaban los cosechadores, nos separamos y pude encontrar trabajo de ayudante en una carpintería en la ciudad de Maldonado, en el puerto. A la hora de comer el bocadillo del mediodía, me encontré en la mesa de la oficina un manojo de naipes y empecé a barajarlos con soltura, como jugando, y el dueño al verme me preguntó, ¿sabes adivinar? Sin entender por qué, por las buenas, le dije que sí, que era adivinador. Entonces me preguntó muy interesado, ¿qué está pasando con mi mujer? Barajé el naipe y le hice que partiera en 3 porciones con su mano izquierda. Comencé a tirar líneas de 8 cartas hasta terminar el naipe, todas boca arriba, y sin más fui leyendo todo lo que decían las cartas como si lo hubiera hecho miles de veces con toda normalidad cuando era la primera vez en mi vida que lo hacía, y descubrí cosas que ni siquiera uno se podía imaginar. Las cartas decían que su mujer estaba chancando, partiéndolas para sacar las semillas, y estaba a su lado ayudándola su conviviente, su amante. Al decirle esto no lo creyó. «Vamos a comprobarlo», contesté, teniendo seguridad de que era cierto. Fuimos a su casa y allí estaban los dos, tal como le adiviné con cada detalle. Quiso matar a su mujer, pero yo se lo impedí, y por respeto a mí no lo hizo. Me hice famoso por toda la selva, donde las personas practican más estas cosas, y empezaron a visitarme muchos para que les echara las cartas. Un día me visitó un hombre para consultar por la enfermedad de su mujer, y decían las cartas que le habían hecho daño, con un conjuro y una bebida mala, una pócima maligna. No lo creyó y se fue, pero a los 15 días consultó de nuevo y las cartas le contestaron igual, que por el hechizo y el brebaje le salía un tumor como un huevo de gallina y se lo quitaban operándola y aparecía de nuevo una y otra vez. Me trajo a su esposa y le tiré a ella las cartas, diciéndola cómo le había salido ese tumor por un viejo brujo llamado Kun, que quiso abusar de ella y no se dejó, recordando enseguida cómo le sucedió. Me junté en otra ocasión con otro adivino que me propuso hacer un pacto con Satanás y levantamos una cabaña muy grande, tapizada toda de negro, donde pusimos 3 velas en el círculo cabalístico en el camino de la fortuna y comenzamos a danzar al diablo, invocándole, y a la tercera danza un viento muy fuerte arrancó el tejado y huimos despavoridos. Partí de Maldonado a Cusco, donde me casé y vivimos varios años trabajando como panadero y alternando con la adivinación. Mi mujer enfermó de cáncer de matriz y falleció, dejándome viudo con 5 hijos y el más pequeño de tan solo 8 meses. Me trasladé a Arequipa y pasé un calvario para poder criar a los niños, teniendo que dejarles con los suegros, pues conseguí trabajo mejor pagado en la Service Continental colombiana, como panadero del grupo de mineros que exploraban yacimientos de petróleo. Después de un año, enfermé con fiebres muy altas y me llevaron al médico,
donde me pusieron una inyección de calcio, de un tirón, en lugar de poco a poco, y caí muerto al suelo. Salí de mi cuerpo hacia el patio de la casa, sin peso y elevándome muy alto sobre las nubes sólidas hacia una puerta grande afianzada en ellas. Llamé y me abrió un hombre muy alto, con vestido resplandeciente y un libro en la mano, y me dijo abriéndolo: ¿A qué has venido acá? Aún no ha llegado tu tiempo, regrésate. Y desperté en el hospital. El médico no se lo podía creer, pues ya me daban por cadáver. Con este impacto sobrenatural, mi vida se hizo más melancólica, taciturna, y ahogándome en mi soledad, me refugié otra vez en el pisco, terminando por ser un vagabundo callejero, un limosnero, dando tumbos por todo el país durante más de 20 años, librándome Dios de la muerte en muchas ocasiones, sin saber yo por qué causa me retenía en la tierra para llevar una vida tan desgraciada. Huí de la brujería aterrorizado a lo largo de todos estos años, pero los demonios me perseguían a todas horas, con apariciones y manifestaciones espeluznantes en las que las serpientes del tatuaje cobraban vida y me rodeaban todo el cuerpo, estrangulándome, y la cara hermosa de la diosa se transformaba en una calavera con dientes muy afilados, dispuesta a triturarme y ansiosa de comerme el corazón. Como entraba en verdadero pánico, me bebía una botella de aguardiente hasta perder el sentido y ocultarme así de estos monstruos. En una de estas borracheras, otro vagabundo y yo nos quedamos como muertos, dormidos sobre la nieve en las montañas andinas, y cuando despertamos teníamos el cuerpo medio congelado y a mi compañero le tuvieron que cortar las 2 piernas, mientras que yo solo tuve algunos sabañones. Recuerdo que, mientras bebíamos a morro de la botella de orujo, me contaba que tenía un hijo con mucho dinero en Chimbote, que iríamos al día siguiente a verle y nos recibiría en su casa, dándonos comida caliente y buena cama. Y como a mí me pareció una farolada, le contesté que si Dios quiere, iremos, a lo que replicó encolerizado al notar mi desconfianza: si quiere Dios, como si no quiere. Nadie nos lo impedirá. Pobre desgraciado, pensaba yo, cuando me dijeron en el hospital donde nos ingresaron que le amputaron por las rodillas ambas piernas. Intenté volver a mis hijos, que ya eran mayores, y alguno de ellos estaba en buena posición social, pero todos me dieron con la puerta en las narices, diciendo, y con razón, que yo no era su padre ni lo había sido nunca. Estaba ya en las últimas, descalzo, lleno de llagas por la falta de alimentos, de vitaminas, con los mismos harapos de muchos meses, y deambulaba pidiendo limosna por la plaza de armas de Arequipa, cuando oí una música muy hermosa y vi que venía de un círculo de muchas personas apiñadas alrededor de un grupo de jóvenes que cantaban a Dios. Me acerqué atraído como por un imán celestial y me quedé escuchando embelesado. Cantaban alabanzas amorosas al Señor Jesucristo y testificaban que habían sido drogadictos españoles y ahora eran misioneros en Perú para ayudar a los pobres y a los vagabundos, a los alcohólicos, a los necesitados, pues a estos muy especialmente vino a salvar el Señor Jesús. Yo era el más necesitado de todos, pensaba con ansiedad de gritar ¡socorro! Y empecé a agitarme con muchos aspavientos, como diciendo ¡hey, que estoy aquí! ¿Qué está usted hablando de mí? Me calmaron, indicándome que escuchara, y un pastor cristiano con voz firme nos predicó un sermón que me hizo temblar de los pies a la cabeza, produciéndome tal convicción de pecado que empecé a llorar desconsoladamente. Eran las parábolas del buen samaritano y del hijo pródigo. Sin duda alguna se trataba de mí. Yo era el hijo pródigo y también el malherido camino a Jericó. Al hacer un llamado de conversión a Cristo, con arrepentimiento sincero para alcanzar el perdón de Dios, salí adelante, pensando que sería el único, pero más de un centenar de personas se apelotonaron conmigo con el mismo propósito. El pastor fue orando por todos uno por uno, y se veían muchos rostros como el mío, llenos de lágrimas. Cuando se puso cara a cara conmigo y vio mis lágrimas, se conmovió
y empezó a gemir en lenguas extrañas con una fiereza tal que me puse a tiritar como una batidora de los pies a la cabeza, convulsionándome, y todo mi interior se removía como queriendo huir enloquecido. Empecé a tener unas horribles náuseas, y al levantar sus 2 manos el pastor para imponérmelas sobre la cabeza, se fijó en mi brazo tatuado con unos ojos que parecían de fuego y reprendió el tatuaje atándolo en el nombre de Jesucristo, tocándolo con su dedo índice, produciéndome un dolor tan agudo que parecía como si me hubiera clavado un hierro al rojo vivo. Me puse a dar gritos estridentes y caí al suelo revolcándome entre estertores, perdiendo la noción de lo que pasaba a mi alrededor. No sé cuánto tiempo estuve en el suelo, pero cuando recuperé el equilibrio mental, estaba boca abajo, sujeto por varios chicos fuertes, y el pastor de rodillas junto a mí, hablándome al oído que la sangre de Jesucristo me limpiaba de todo pecado. Me había quedado profundamente tranquilo, aunque exhausto. Me levantaron con mucho amor y me abrazaron muchos, dando gritos de júbilo por la victoria que Jesucristo acababa de conseguir al librarme del diablo. ¿Cómo podía yo saber que los demonios se habían entrado en mi cuerpo poseyéndome? Me contaron los que lo vieron cómo se produjo desde el momento en que yo perdí la conciencia de la realidad mi liberación. Cuando caí al suelo, parecía como si me transformara en una serpiente y mi cuerpo reptaba por el suelo, cimbreándose y avanzando por el polvo sin usar manos ni pies. El pastor se agachó rápidamente mientras gritaba: «Sujetádle fuertemente entre varios», y me ponía las manos sobre mi cabeza, reprendiendo a los demonios, mientras mi cara se ponía de color verde y mantenía la lengua afuera continuamente. Entonces ordenó al espíritu de brujería que saliera y me sopló en el oído, produciendo yo bufidos agudos y vomitando flemas verdes. Después reprendió al espíritu de adivinación y mi cara se volvió amarilla como la yema del huevo y chillé como una hiena mientras nuevamente me soplaba al oído, echándolo fuera en el nombre de Jesucristo, haciéndome vomitar gran cantidad de bilis. Así fue sacándome otros demonios más, de bestialidad, fornicación con animales, de alcohol, de soledad y de tristeza, hasta un total de 6 que concordaban con las 6 serpientes de mi brazo. Parecía que todo el trabajo estaba completado cuando el pastor atacó al espíritu Calima, la diosa de oro colombiana, ordenándole que se fuera al Hades en la autoridad de Cristo, porque habiendo perdido todos sus brazos, ya no tenía nada que hacer en este cuerpo, propiedad del Señor. Dando cabezazos contra el suelo, me resistía, pero el pastor me sujetó con ambas manos y sopló en lenguas al oído, atormentando al demonio que salió después de aullar como una loba herida. Me llevaron esa misma noche a la comunidad cristiana de Remar, donde me cambiaron las ropas andrajosas por unas limpias y agradables, después de darme una buena ducha de agua caliente. Cenamos luego y me llené tanto que tardé en conciliar el sueño. Había encontrado un verdadero hogar, lleno de amor de Dios, con auténticos hermanos, buena cama y comida. Aquí quiero terminar mis días, en paz con Dios y rodeado de hermanos, sirviendo en las tareas más humildes de barrer o fregar suelos, al que me rescató de los horrores del diablo, a Jesucristo y a mis semejantes, aunque sea en lo postrero de mi vida, entregándole mis despojos, amparado en su infinita misericordia.